Orientación Familiar, un programa que contribuirá al bienestar de tu familia. Mi padre me ama tanto que... Señor, te amo con toda mi fuerza. El Señor es mi piedra y mi fortaleza, mi proveedor, mi Dios en quien confío, mi escudo para lograr la salvación, mi entereza. Acudo al Señor para elevar mis alabanzas. Así estaré a salvo de mis enemigos. Lo trascendental será la relación entre padres e hijos. Y cantaré. Mi padre me ama tanto, como eterno. Nuestro anhelo es fortalecer los lazos de la familia y llenar tus inquietudes. No puedo entenderlo, me viste de ropa fina y a tela y medio. He decidido darle a Dios todo lo que tengo. A Él le dejo los marcadores. Qué gusto, queridos televidentes, estar con ustedes. Bueno, no sé cómo estará el clima mientras usted está escuchando este programa. El tema es ser sincero involucra valentía. Vamos a hablar de esto, pero primeramente, permítame empezar con algo, ya que estamos empezando las clases, terminaron ya las vacaciones. No sé cuántos padres de familia se toparon con la sorpresa de los cambios que hay ahora en la educación a nivel nacional. Vemos cambios a nivel de universidades, de colegios y ahora también las escuelas. Esperamos, hay que ver de una manera muy positiva, esperamos que todos estos cambios sean en bien, que vamos creciendo o mejorando en la educación de nuestro país. Esperamos que no estemos yéndonos para atrás. Y esperamos, yo creo que se debe sociabilizar más. Los profesores creo que están al tanto, pero sería muy importante escuchar a directores de escuelas, a rectores, que den una opinión, que expliquen al público en sí todos estos cambios que se está dando a nivel, por lo menos en la escuela. En las escuelas se está haciendo cambios en la manera de calificación y sí sería bueno sociabilizar un poquito más con los padres, ya que debemos tener claro que la educación tiene que ver con la trilogía: profesores, estudiantes y padres de familia. ¿Sí? Debemos estar bien claro eso. Entonces, por una parte, y la forma como está llevando estas nuevas metodologías de educación, los nuevos cambios de las organizaciones. ¿Sabían ustedes, queridos televidentes, que ya en las escuelas normalmente había el presidente de padres de familia, el comité? Ya no existe eso, en la ley de educación desapareció. Ahora no sé con qué aspecto se llenará esto. Y hay cosas así que tenemos que hacer preguntas que alguien nos explique. Y sería bueno que a través de los medios de comunicación se haga. El otro aspecto que se debe tratar también es en cuanto a los buses, la manera como llevan a los niños, especialmente en las horas pico, que sería bueno, no sé en otras ciudades, pero aquí en Baños hay una sola cooperativa de buses de transporte urbano. Entonces sería bueno que en esas horas se añada otra unidad, porque si es un poquito feo y peligroso. Esperamos que nunca se dé un accidente como para despertar y que las autoridades exijan algo así. Por lo menos vamos a hacer un comunicado que llegue de una manera muy respetuosa, que se maneje muy bien esas horas pico de estudiantes, porque a veces llevan tan apretado que hay ciertos estudiantes que están esperando el bus y no les llevan porque están ya muy repletos esos buses, a más de ser peligroso, ¿no? A más de ser peligroso. Pero bueno, vamos entonces, hoy sí arrancamos ya con el tema que queremos tratar, y yo he basado esta charla, este tema, en Lucas capítulo 5, versos del 1 al 11, donde que habla del llamado del apóstol Pedro. El tema es ser sinceros, involucra valentía. Quiero empezar diciendo, muchas personas estamos haciendo cercos o estamos preocupados para que el mal no entre a la casa y dañe a los nuestros, a nuestros hijos, a nuestra familia. Cuidamos que el alcohol no entre al hogar, cuidamos que las drogas no entren al hogar, cuidamos que el adulterio o el robo no sea parte de nuestro hogar.
pero olvidamos nuestra vida interna con Dios, olvidamos que tal vez el mal no es que está entrando a la casa, el mal ya existe en nuestros hogares. Hay muchas personas que olvidan, piensan que robar, matar, solo esas cosas son malas, pero hay otras cosas. Por ejemplo, mis reacciones, mis palabras, la sociabilidad que tengo entre padres, tenemos entre padres e hijos, la relación social entre esposos. Tal vez los hijos están viendo que papá y mamá no se llevan bien, que siempre pasan gruñones, bravos, y eso es que el mal ya está en el hogar. Los niños ven peleas, los hijos ven peleas, pero no escuchan de perdones. Es claro que no hay hogar perfecto, no hay padres perfectos, no hay esposos perfectos. Entonces, si hay imperfección para eso, Dios puso algo precioso que es el perdón. Y si los hijos no están viendo eso quiere decir que tal vez necesitamos ser sinceros y necesitamos ser valientes para reconocer ciertas debilidades que tenemos, porque cuando una persona reconoce el error, reconoce la debilidad, la falla, la falencia, sea personal o familiar, ese es el primer escalón para uno mejorar, para uno ser mejor de lo que ya es. Permítame leer la palabra de Dios en Lucas capítulo 5. Es una preciosa historia donde que el Señor Jesús estaba dando una charla, hablando del arrepentimiento, hablando de Él como Mesías, y dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores descendiendo de ellas lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Ahora, mire, debes saber algo, querido televidente. No hay casualidades, todo tiene un propósito en la vida. Usted dirá, es que este accidente, es que esta cosa, es que esta circunstancia, todo tiene un propósito. El que usted nació en el lugar que nació, en el lugar que usted vive, en la cultura que nacimos, en el tiempo que nacimos, tiene un propósito. No es que Dios se equivocó y usted está toda circunstancia, todo aspecto tiene un propósito. Hay gente que dice, cree en las casualidades. No hay tal cosa, no hay casualidades. Jesús, había dos barcas, pero de las dos barcas, Él sube en una específicamente, en la de Simón. Y desde ese entonces su vida va a cambiar de una manera rotunda, totalmente. Nunca más su vida iba a ser igual, nunca más, nunca más. Porque Dios tiene propósitos. La gente a veces dice, ¿por qué nací? ¿Por qué estoy aquí? Como que eso es un error de la naturaleza, como que es un error del espacio, del tiempo y del espacio. Y decir, yo no debía haber nacido en esta época, no debía haber nacido. Hay personas que maldicen aún su género, dice, yo no debía haber sido hombre, debía haber sido mujer. O hay cosas, no, Dios te formó de la manera que tú eres, porque tú eres importante así como eres, y Dios tiene un propósito contigo y conmigo, con todos los seres humanos. Aún la Biblia dice que las piedras, las hormigas, las pulgas, los insectos, el animal que tal vez no te atrae, tal vez tú tienes aracnofobia, aún las arañas tienen un propósito, aunque no te gusten, tienen un propósito importante en el ciclo de la vida, porque Dios hizo así. Porque este planeta y todo el universo es inteligente, porque fue creado por Dios. Por eso, solo una persona no inteligente podía pensar que algo tan inteligente y perfecto como el mundo, el sistema mismo, sea creado por una explosión. Serio, eso ya lo creen ciertos, con todo el respeto, no, ya. Miren, entonces ve las dos barcas, pide a Simón Pedro, entonces específicamente a Simón Pedro, y el verso 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar, y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. A ver, vamos a ver, el profesionalismo frente a la divinidad. El aspecto profesional. Pedro conocía de pesca, sabía de pesca, su vida era la pesca. Jesús, por profesión, era carpintero. Él no sabía, como ser humano, digámoslo, no tenía la profesión de pescador, sino de carpintero.
pero Él es el Dios con nosotros. Él es la imagen de Dios, así lo dijo. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Él lo dijo. Eso está en el libro de San Juan. ¿Ya? Miren, vamos a ver. Aquí hay un aspecto importante. Primera cosa, Pedro presta su servicio, su barca. Segunda cosa, él escucha la voz de Jesús y obedece a la voz de nuestro Señor Jesús. Pero aún ahí no pasaba nada en la vida de Pedro. Escuche, él prestó un servicio, escuchó la voz de Jesús y obedeció, y todavía no pasaba nada en su vida. Ahora, vamos a ver. Ahora, Pedro responde de una manera profesional. Él, con todo su aspecto intelectual, su conocimiento, con su forma de razonar, él responde a algo que aparentemente era ilógico. La pesca normalmente se hacía de 12 de la noche en adelante hasta la madrugada. Aquí estamos hablando del día. Estamos hablando que estamos entre la hora de entre 7 a 9 de la mañana, y normalmente ahí nadie sale a pescar. La hora de la pesca lo correcto sería en la madrugada. Primera cosa. Ahora va a hablar un profesional frente a lo que el Señor Jesús está hablando, a palabras divinas. Ojo, porque hay mucha gente, hay muchas personas que tienen oídos a gente profesional, pero no tienen oídos cuando Dios les habla la palabra. Hay gente que le da más validez al comercio. No estoy en contra, a un diario, a una noticia, pero dudan de la palabra de Dios. Hable serio. La palabra de Dios no tiene 10, 20 años, tiene miles de años de autenticidad, de valor y de transformación en el ser humano. Estamos hablando de miles de años donde que hombres como Santo Domingo de Guzmán, que pudo tener un encuentro con el Señor, mire, y su vida nunca más fue. Y así puedo nombrar cuántos hombres preciosos de Dios, cuántos hombres preciosos de Dios que tuvieron un encuentro con el Señor y aprendieron a ponerle fe en la palabra, a lo que escuchaba la palabra de Dios, y su vida fue totalmente diferente. Y le dice, maestro, ¿sabes qué? Toda la noche hemos pescado, todo hemos hecho, profesionalmente hemos hecho, pero esto no da más. Como tal vez muchas personas me dirán, ya intentamos arreglar nuestro problema, ya decidimos resolver, pero no hemos podido, ya nos dimos oportunidad y no pasa nada. Tal vez muchos dirán, yo ya quise dejar las drogas, fui acá, fui allá, fui a tal centro y no he podido dejar las drogas. Discúlpame, la última palabra la tiene el Señor y debes aprender a confiar en Él. Pero mira lo que pasó. Pedro presta su barca, Pedro escucha la voz de Dios, de nuestro Señor Jesús, Pedro obedece a la voz. Ahora, vamos a ver, versículo 6. Habiéndolo hecho, dice, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la barca, en la otra barca, ¿sí? En la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ahora, vamos a ver. Presta servicio, escucha la voz, obedece y no pasaba nada. Cuarta cosa. Mira, él palpa un milagro de nuestro Señor, palpa un milagro de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él mira el milagro. Déjame decir que hasta aquí no pasa nada. Él ve los peces, él mira la cantidad, el milagro de la pesca. Tranquilamente llama desesperado, tal vez, tranquilo, porque la barca se hundía por tantos peces. Acuérdense que él era pescador, él vivía del diario pescar, y de aquí él estaba haciendo números, y de aquí saco una buena tajada y todo lo demás. Pero aún todavía no pasaba nada en su vida, como muchas personas que leen la Biblia, aún humanamente ellos quieren servir a Dios y hacen servicio a Dios, pero su vida sigue siendo igual, sigue siendo el mismo mentiroso, el mismo adúltero, el mismo fornicario, el mismo hiriente, mentiroso, falta de perdón, orgulloso. No pasaba nada en la vida de Pedro. Aquí hay un factor que necesitamos aprender. Pedro primero debía ser sincero con su vida delante del Señor. Segundo, él necesitaba ser valiente para eso, porque una persona sincera necesita de valentía.
Y si no, discúlpeme, nunca va a ser sincero, ni con Dios, ni con su esposa, ni con su esposo, ni con sus hijos. Y hay muchas personas que esconden cosas a su mujer. Hay hombres que tienen hijos de otra mujer y todavía su mujer está ciega y no es sincero. No dice que qué pasará. Aprende a ser sincero. Aprendamos a ser sinceros. Y para eso necesitamos valentía. Vamos a ver, ahora, miren, dice que cogieron los peces, llamaron a la barca, a la otra barca, llenaron las dos barcas, y aquí recién pasa algo en la vida de Pedro. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. ¿Sí? Apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Vamos a ver. Este pasaje nos muestra la sinceridad de un hombre común y corriente, pero pecador, y el tremendo valor de quién era el que le daba el sustento. También de una respuesta humilde, muy humildemente reconoce sinceramente su estado, Pedro, pero su respuesta no es la acertada. Apártate de mí porque soy hombre pecador. El Señor nunca se apartó de él, todo lo contrario, se quedó para hacerle un hombre nuevo, luego sería un pescador de hombres, un apóstol. Vamos a hacer una retroalimentación. Pedro había estado escuchando el mensaje de arrepentimiento y no pasaba nada en su vida. Él obedeció, podemos ver que él fue obediente a lo que le pidió el Señor Jesús, pero no pasó nada en su vida, no era sincero en su vida. Prestó sus bienes materiales, su barca para la obra del Mesías, pero aún él no había reconocido su condición delante del Señor. Pedro tal vez escuchó de milagros de Jesús o quién era el Mesías. Él mismo participa de un milagro, pero miren el pasaje, no fue inmediato su arrepentimiento, fue luego que llenaron la barca junto a la otra. No es una garantía, escúcheme bien, no es una garantía que alguien escuche la palabra de Dios, no es una garantía que alguien vaya a una iglesia, ¿sí?, para decir que se ha arrepentido de sus pecados y ha dejado su antigua vida. No es una garantía que prestemos un servicio a la iglesia o que hagamos buenas obras. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 3, verso 23 creo que es: no por obras para que nadie se gloríe. A Dios no le agradas por las obras. Hay gente que trata de hacer cosas buenas con los pobres, con esto, tratando de aplacar su conciencia, su alma. Discúlpeme, eso es bueno hacer, no está mal, pero a Dios no le agradamos así. A la gente tal vez podemos traerle agrado, a Dios le agradamos con un corazón sincero, ¿sí? Vamos a ver, aún podríamos poner al servicio de Dios mis bienes, pero aún así no me garantiza que yo esté viviendo una vida que le agrade a Dios. ¿Qué necesitamos? Primero, ser sinceros con la calidad de vida que llevamos con Dios y con la familia. Escúcheme bien, ser sinceros con la calidad de vida que llevamos con Dios y con la familia, y doblegar nuestro corazón delante del único que puede ayudarnos a ser mejores, Jesucristo, el Hijo de Dios. El unigénito, quiere decir único en su clase, ¿sí? Único en su clase. No ha habido y nunca habrá alguien parecido a Jesús. Él es único en su clase, ¿ya? Hay que ser sinceros, pero hay que ser valientes para ello. Pedro no estaba solo. Vamos a ver el cuadro. Por un momento imaginémonos el cuadro de Pedro. Porque hay gente que podía ser sincero calladito con Dios, ¿no?, diciendo: Diosito, perdóname, le engañé a mi mujer, y sigue el mismo pecado. Pero aquí vamos a ver la condición de Pedro. ¿Por qué él reconoce? Porque a él le costó reconocer, y luego que pasó muchas cosas, escuchó, miró, obedeció, vio el milagro y después él se arrepiente. Vamos, por un instante, debemos saber que Pedro no estaba solo en la barca, estaban sus compañeros de trabajo, estaban sus amigos, tal vez estaba un familiar, aún tal vez estuvo un hijo, porque Pedro era casado. Jesús sanó a la suegra de Pedro, eso dice la Biblia, ¿sí? Eso nos enseña la Biblia. Escúcheme bien, queridos televidentes. ¿Usted se puede sincerar cuando está a solas con Dios? Claro, yo también. Pero ¿cuántos de nosotros reconoceríamos nuestra condición delante de nuestra esposa, delante de nuestros hijos, de nuestros amigos? Porque tal vez ellos tienen una imagen de nosotros, y tal vez la imagen que ellos tienen de nosotros es buena, pero la imagen que tenemos delante de Dios es mala, porque Dios conoce realmente cómo está su vida y cómo está mi vida. A Él no podemos engañarle. Yo quiero que por un rato prestemos atención al cuadro bíblico.
la gente que le rodeaba a Pedro era un público que le conocía, tal vez la imagen que él presentaba a los demás era buena o correcta, humanamente hablando, pero no concordaba con la imagen que era delante de Dios. Saben que a solas podríamos cualquiera ser sinceros con Dios, pero frente a un público que nos conoce sería duro. Por esta razón necesitamos ser valientes. Valientes para ir y decir a nuestros hijos: perdonen, les he ofendido, he hecho cosas incorrectas, les he tratado mal, les he agredido. Hay padres que no son justos en disciplinar a sus hijos, son groseros, por no decir salvajes, muchos de ellos, salvajes. Y están en las casas, y esos niños van a las escuelas y también son agresivos y salvajes en la escuela también. Hay muchos aspectos, no todo aspecto de agresividad tiene que ver con el ambiente del hogar, hay aspectos patológicos, tiene que ver con la salud, hay aspectos de reacciones, reactivos, hay muchos aspectos, pero hay bastantes, muchísimos, ¿no? Muchísimos, que tiene que ver con la agresividad intrahogar, ¿no? Intrahogar. Vamos a ver, por lo menos nosotros, frente a un público que nos conoce, sería duro que reconozcamos nuestra circunstancia. Por esta razón necesitamos ser valientes. ¿Cuántos hombres, que tal vez me están viendo muchos de ellos, le han sido infiel a su mujer, le siguen siendo infiel? Y tú dirás: bueno, apaga eso porque eso no quiero. Mira, ustedes, queridos, ¿creen que esto es casualidad, que usted me esté mirando ahora? No, Dios tiene un propósito. No, tiene propósito, no es casualidad. Hombres, mujeres que me están viendo, tal vez jóvenes que tienen que ser sinceros con sus padres, decir: papás, les he mentido, papito, mamita, me cogí, me sustraje dinero, ustedes perdónenme, no fui un buen estudiante, y sincerarnos, porque eso trae bendición, lo que nos va a enseñar la Biblia. Sincerarnos con Dios, primerito con Dios, trae bendición para mí y los que me siguen. ¿Cuándo fue la última vez que usted, querido televidente, se sinceró con Dios? Porque a Dios usted no puede esconderle. Tal vez usted es un chofer y para sus amigos es un gran chofer. Tal vez usted es un profesor y para sus compañeros un gran profesor. Para los padres de familia, para los niños un gran profesor. Tal vez usted es un arquitecto y para sus empleados usted es un tremendo hombre, tremenda mujer. Pero déjeme decir, para Dios, ¿cómo está? ¿Cómo está su vida delante de Dios? Tal vez ahí es otra imagen. Otra imagen. Miren, tal vez usted sí cree en Dios. Tal vez a usted le gusta leer la Biblia. Tal vez usted practica alguna religión, va a una iglesia, a un templo, no sé al que usted quiera ir. Pero usted es sincero con Dios. Usted es sincero, decir: Dios mío. Miren lo que dijo Pedro. Pedro, la palabra Pedro, acuérdense que en el concepto judío, en el trasfondo cultural, social judío, bíblico, normalmente los judíos ponían a los 3 años el nombre a sus hijos, después de ver las características. Por ejemplo, si una hijita era media llorona y todo, le ponían María. María quiere decir mujer que llora. Si el hijo era suavito, apacible, le ponían Juan. Juan quiere decir apacible, amado. Cada nombre tiene un significado. Si era un hombre astuto y listo así astuto en un sentido negativo, entonces Jacob quiere decir el que usurpa, el usurpador, el astuto. Cada nombre tiene un significado en la Biblia. Pedro, el nombre quiere decir piedra, eso quiere decir que era duro de carácter, fuerte, duro de doblegar su orgullo. Pero aquí Pedro ya no puede más y él se postra, literalmente dice que se postra y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Qué está diciendo? Apártate, Señor, no merezco esta pesca, no merezco este milagro, no merezco la esposa que tú me has dado, no merezco los hijos, Señor, perdóname, yo soy un pecador, no merezco los bienes que tú me has dado, Señor, eres bueno conmigo, yo no merezco porque soy pecador. Él es sincero. ¿Cuándo fue la última vez que usted y yo, porque esto es para todos, nos hemos sincerado con Dios? De tener a un tiempo, decir: Señor, tengo que tener en orden mi vida. Déjame decir que muchas veces Dios les da oportunidades a hombres, mujeres, que se pongan a cuentas y que pongan en orden la vida. Porque discúlpeme,
todas nuestras acciones, de una u otra manera, van a afectar a quienes amamos. Ahora, mañana, algún día. Pero nada queda impune. Nada. Vamos a ver. El versículo 9 del pasaje que leímos dice, mire lo precioso, dice, porque dice, aparta de mí porque soy hombre pecador, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Ahora, vamos a ver aquí un aspecto importante. Dice, el temor es impresionante que ahora este hombre... Orientación familiar, un programa que contribuirá al bienestar de tu familia. Mi padre me ama tanto que... Señor, te amo con toda mi fuerza. El Señor es mi piedra y mi fortaleza, mi proveedor, mi Dios en quien confío, mi escudo para lograr la salvación, mi entereza. Acudo al Señor para elevar mis alabanzas. Así estaré a salvo de mis enemigos. Lo trascendental será la relación entre padres e hijos. Y cantaré. Mi padre me ama tanto. Nuestro anhelo es fortalecer los lazos de la familia y llenar tus inquietudes. No puedo entenderlo, me viste de ropa fina, ya te da y me dio. He decidido darle a Dios todo lo que tengo. A Él le dejo los marcadores. Es impresionante que ahora este hombre común y corriente comience a ser diferente. Tenía temor y sabía que la paga, la Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, él comienza a tener temor, porque sabía que toda acción incorrecta trae resultados. Escuche bien, eso podemos verlo en cualquier área de la naturaleza, también en la vida espiritual, también en la vida familiar. Toda acción produce una reacción. Toda acción produce una reacción. Toda decisión que yo tomo, tarde o temprano, va a afectar a mi vida y a mi familia. Pedro es valiente que sin importar la gente que le rodeaba, reconoce su condición delante del Señor. Con un corazón quebrantado se postra en señal de arrepentimiento. Él dice, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Él no dice, cuando dice soy un hombre pecador, está reconociendo que toda su vida está mal. Hay personas que por hacer ciertas cosas pequeñas buenas, creen que lo demás es justificado y es perdonado. No es así. La Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando él dice, Señor, soy un hombre pecador, está diciendo, Señor, mi vida tiene pecado. Tal vez como padre, como esposo, como profesional, como prójimo, como ciudadano, como compañero, estoy haciendo cosas malas. Él reconoce que su vida está mal. Hay personas que hacen cosas buenas y con eso quieren justificar todo lo malo que han hecho. Tal vez a sus hijos les dan buenos estudios, tal vez a sus hijos les llevaron a Nueva York, les llevaron a Europa, les llevaron a Disney, pero no les dan el cariño, no les dan el afecto, les tratan mal,
no les dan el tiempo que ellos merecen. Entonces quieren justificar con una cosa la otra. Padres que insultan, que les tratan mal, son agresivos, pero dándole cosas quieren justificar. Voy a darle un simple ejemplo. Aquí tengo un vaso de agua. Imaginémonos que este vaso de agua está lleno de agua purita, de agua muy pura. ¿Sí? ¿Usted se tomaría este vaso? Usted diría, claro, con gusto. Miren, ahora imaginémonos que yo pongo una gotita de agua sucia del baño, de pecueca. Una gotita, una simple gotita de agua sucia, ¿sí? De la alcantarilla. Cojo y pongo una gotita de agua, solo una gotita. Le pregunto, querido televidente, ¿usted se tomaría? Usted diría, no, pues está asqueroso. Pero el 99,999 es puro. Solo le puse una gotita mala. Eso es lo que los seres humanos hacemos. Hacemos cosas buenas, pero déjeme decir, una cosa ensucia todo lo bueno que nosotros hemos hecho. Por eso necesitamos de Dios. Y quiero terminar esta parte, para hacer un corte, leyéndoles del Salmo 51, versos 16 y 17. Dice, porque no quieres sacrificios, que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No desprecias tú, oh Dios. Miren lo que Dios realmente quiere. Ya volvemos luego de unos instantes. Seguimos con el tema, ser sinceros involucra valentía. Para que ustedes, tungurahüenses, conozcan de cerca a quienes estamos obligados a servirles. Te invito a formar parte de este espacio porque ahora Tungurahua tiene la palabra. En Baños de Agua Santa, rodeado de naturaleza y energía, se encuentra el Refugio Spa Garden. El Refugio Spa Garden no es tan solo un spa, es un espacio donde tendrá la oportunidad de sumergirse en la naturaleza y recorrer 80.000 metros de senderos ecológicos. Con alrededor de 10 clases de tratamientos 100% naturales, usted se renovará por completo. El Refugio Spa Garden es una caricia para el alma, un lugar donde el tiempo se detiene. Estamos ubicados en el Camino Real, Barrio San Vicente, Baños, Tungurahua, Ecuador. Baños, un pedazo de cielo. Baños, limpio, yo te quiero. Baños sin basura. Baños, así yo te quiero. Súmate a la recolección diferenciada de desechos sólidos. Clasifica tu basura. Aplica la ley de las 3 R's. Reduce, reutiliza, recicla. Baños sin basura. Cambiemos la actitud. Depende de todos. Gobierno Municipal de Baños de Agua Santa. Dirección de Ambiente e Higiene. Baños, así yo te quiero. Desde ahora enlazados hay que estar conectados permanentemente. Les ayudo con cualquier manualidad Que tú desarrolles cuerpo y mente. Juntos de verdad, esta red nos va a juntar. Enlazados hay que estar, conectados somos más. Enlazados con Babao. Viajamos, aprendemos cosas nuevas, conocemos, ya verás. Enlazados con Babao. El desarrollo infantil. Ser una familia feliz. hay que estar. Enlazados con Babao.
infantil. En una familia perdida. Hay que estar enlazados con Baba. Sí. Tan importante como hacer las obras es difundirlas. Por eso es mi responsabilidad generar espacios de difusión para que ustedes, tungurahüenses, conozcan de cerca a quienes estamos obligados a servirles. Te invito a formar parte de este espacio porque ahora Tungurahua tiene la palabra. Apenas llego al baño, me estreso. Creo que mejor me regreso. Sí, mejor me regreso. Me regreso. Esos enganchadores me asustan. Me voy rápido. Rápido. Me voy rápido. No impongas al turista cuando él tiene derecho a elegir en toda la ciudad. Compite legalmente. Él debe ser libre, porque todos somos Baños de Agua Santa. Baños, un pedazo de cielo. Baños, limpio, yo te quiero. Baños sin basura. Baños, así yo te quiero. Súmate a la recolección diferenciada de desechos sólidos. Clasifica tu basura. Aplica la ley de las 3 R's. Reduce, reutiliza, recicla. Baños sin basura. Cambiemos la actitud. Depende de todos. Gobierno Municipal de Baños de Agua Santa. Dirección de Ambiente e Higiene. Baños, así yo te quiero. A ver, vamos a ver. La sinceridad de uno produce una cadena de cambios buenos y positivos en los que están más cerca de nosotros. Miren lo que dice el versículo 9 que acabamos de leer, ¿sí? Dice, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él, comienza en él, y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Miren lo que pasa. Cuando una persona es sincera, cuando una persona es valiente en reconocer su condición, está delante de Dios, no delante de los hombres. Cualquiera es bueno delante de los hombres, delante de Dios. Hay otros que vienen en cadena. Nuestros hijos van a aprender a ser sinceros. La esposa, el esposo, la familia, nuestros empleados van a ser sinceros. A veces hay jefes que dicen que tú no eres sincero conmigo. Y la pregunta es, ¿y usted, jefe, ha sido sincero conmigo? La sinceridad es algo mutuo. Debe ser algo social, algo parte de todo nuestro diario vivir. No solo en la casa, no solo en el trabajo, en todo momento debemos ser sinceros en reconocer nuestra situación y decir necesito mejorar. Aún si estamos bien, necesitamos mejorar. Qué precioso que fruto de esto, Juan y Jacobo, miren, por el arrepentimiento del buen testimonio, el buen ejemplo de Pedro, ellos también se arrepienten y luego también son discípulos del Señor Jesús y le sirven al Señor. Qué precioso, ¿no? Que muchos niños, muchos jóvenes, viendo a su papá, viendo a una persona adulta, un lindo ejemplo de cristianos, ellos también anhelen ser grandes hombres de Dios y que amen a Dios y sean excelentes en todo lo que hagan, como fue Juan, Jacobo y luego también Pedro, porque después que le negó, él tuvo un encuentro
precioso de arrepentimiento con el Señor y fue un tremendo apóstol. Mire, ¿dónde está? Yo tengo aquí algo, ¿ya? En la aplicación que yo quiero darles a ustedes, ¿ya? Quiero decir que la sinceridad produce mucha bendición en mi vida y también en los demás. Él declara, apártate de mí porque soy hombre pecador en el versículo 8, pero la respuesta de Jesús fue diferente. Yo creo que usted y yo no merecemos que Dios acuda a atender nuestras necesidades. Usted y yo no merecemos que Dios nos ayude, nos bendiga, nos fortalezca, nos proteja, nos guarde de todo mal. No merecemos. Pero cuando uno reconoce, Jesús dice, hijo, es verdad, tú no mereces, pero yo me vine a quedar para hacer de tu vida algo diferente. Eso es lo que le estaba diciendo a Pedro. Pedro sinceramente dice, Señor, no estés al lado mío. Soy sucio, soy pecador, no merezco. Pero Jesús dice que vino por los pecadores que reconocen y se arrepienten. Todo lo contrario, Jesús, escuchando estas palabras, le dice, hey, un ratito, yo no vine para dejarte solo, para botarte y echarte. Yo vine para ayudarte, para levantarte de la condición en la cual tú te encuentras. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿qué nos frena a usted y a mí para ser sinceros con Dios? Tal vez nuestros amigos que están al lado, nuestra familia, nuestros hermanos. ¿Tenemos miedos que sepan cómo somos realmente en nuestra vida? Para Pedro fue la mejor experiencia transformadora de su vida. Y también puede ser para nosotros en este momento. Reconocer que necesitamos más de Dios y que Él siga trabajando en nuestras vidas es de un corazón sincero pero también valiente. Ahora, recordemos que no fue el servicio que prestó a Jesús lo que cambió la vida de Pedro. No fue la obediencia temporal que le dio. No fue ni el milagro que él vio lo que transformó la vida a Pedro. Lo que le acercó a Dios fue un sincero y valiente reconocimiento de sus pecados delante de Dios. Este es el verdadero milagro. Este es el verdadero cambio que necesitamos nosotros. Usted y yo necesitamos ser sinceros, pero para ello necesitamos ser valientes. Solo una persona valiente reconoce su realidad existencial, vivencial. No esa realidad que otros aparentamos. Dice, no, si es un gran hombre. Ese gran hombre tiene otras mujeres. Que en el colegio es, que en la escuela es, que en la empresa es, en la sociedad, qué hombre. Que en la televisión es, porque todos estamos. Pero lo que importa realmente es cómo es usted delante de Dios, porque a Él no le podemos esconder. Yo puedo esconderle a ustedes, querido televidente, cualquier cosa. Puedo esconderle a mi mujer, a mis hijos, puedo esconderle a mi iglesia que amo tanto, puedo esconder a mi ciudad que amo, a mi país, puedo esconder lo que sea. Pero usted cree que yo puedo esconderle a Dios. ¿Usted cree que usted puede esconderle a Dios cómo es su vida? Realmente no. Hay muchos que disfrazan su vida con una capa de religiosidad, de eclesiología, con una capa de bibliología, ¿sí? Y creen que eso es su vida, cómo es delante de Dios. Eso es lo que importa. Para que haya un cambio contundente en su vida y en la mía, debemos ser sinceros y valientes en decir, Señor, yo necesito de ti. Pedro ya tenía su religión, él era judío, pero su religión no había traído un cambio a su vida. Pedro necesitó un encuentro con Jesús para ser sincero y ser valiente. ¿Y cómo vemos eso? Porque después que él le negó, se arrepintió, tuvo un encuentro de perdón con Jesús, nuestro Señor, y luego fue un gran apóstol. Y la historia extra bíblica cuenta que a él le mataron crucificado. No tuvo temor de que le crucifiquen. Aún dijo, no merezco el honor de morir crucificado como mi Señor Jesús. A él le crucificaron al revés, con los pies arriba. Cuenta la historia bíblica, la historia extra bíblica, perdón. Miren, fue valiente, claro, ya nunca más le negó a Jesús. Cuando nosotros somos sinceros, comenzamos a ser valientes. Es duro.
Qué duro ser sincero, pero después que se lo hace, uno se siente reconfortable, bien. Porque yo creo que hay muchas personas que años no han sido sinceros ni con Dios, ni con su esposo, ni con su esposa, ni con sus hijos, ni con sus empleados. Este es un momento para recapacitar y decir: Señor, ayúdame a ser un hombre sincero y valiente. Ayúdame a ser una mujer, ayúdame a ser un hijo, ayúdame a ser un abuelo sincero y valiente. Que Dios nos bendiga. Hasta un próximo programa de orientación familiar. Y no se olvide, ser sincero involucra ser valiente. Muchas gracias. Desde ahora enlazados hay que estar conectados permanentemente. Les ayudo con cualquier manualidad que tú desarrolles cuerpo y mente. Juntos de verdad, esta red nos va a juntar. Enlazados hay que estar, conectados somos más. Enlazados con Babao. Viajamos, aprendemos cosas nuevas, conocemos, ya verás. Enlazados con Babao. El desarrollo infantil. Ser una familia feliz. hay que estar enlazados con Babao. Enlazados con Babao. El desarrollo infantil. Ser una familia feliz. Hay que estar Enlazados con Babao. En Baños de Agua Santa, rodeado de naturaleza y energía, se encuentra el Refugio Spa Garden. El Refugio Spa Garden no es tan solo un spa, es un espacio donde tendrá la oportunidad de sumergirse en la naturaleza y recorrer 80.000 metros de senderos ecológicos. Con alrededor de 10 clases de tratamientos 100% naturales, usted se renovará por completo. El Refugio Spa Garden es una caricia para el alma, un lugar donde el tiempo se detiene. Estamos ubicados en el Camino Real, Barrio San Vicente, Baños Tungurahua, Ecuador. Desde ahora enlazados hay que estar conectados permanentemente. Les ayudo con cualquier manualidad que tú desarrolles cuerpo y mente. Juntos de verdad, esta red nos va a juntar. Enlazados hay que estar, conectados somos más. Enlazados con Babao. Viajamos, aprendemos cosas nuevas, conocemos, ya verás. Enlazados con Babao. El desarrollo infantil. ser una familia feliz. hay que estar enlazados con Babao. Enlazados con Babao. el desarrollo infantil. Ser una familia feliz. Hay que estar Enlazados con Babao. Tan importante como hacer las obras es difundirlas. Por eso es mi responsabilidad generar espacios de difusión para que ustedes, tunguragüenses, conozcan de cerca a quienes estamos obligados a servirles. Te invito a formar parte de este espacio porque ahora Tungurahua tiene la palabra.
Si hago baños me estresan. Creo que mejor me regreso. Sí, mejor me regreso. Me regreso. Esos enganchadores me asustan. Me voy rápido. Rápido. Me voy rápido. No impongas al turista cuando él tiene derecho a elegir en toda la ciudad. Compite legalmente. Él debe ser libre, porque todos somos Baños de Agua Santa. Baños, un pedazo de cielo. Baños, limpio, yo te quiero. Baños sin basura. Baños, así yo te quiero. Súmate a la recolección diferenciada de desechos sólidos. Clasifica tu basura. Aplica la ley de las 3 R's. Reduce, reutiliza, recicla. Baños sin basura. Cambiemos la actitud. Depende de todos. Gobierno Municipal de Baños de Agua Santa. Dirección de Ambiente e Higiene. Baños, así yo te quiero. En RTV presentamos El Personaje. Estamos de vuelta, amigos y amigas. En esta ocasión nos acompaña en El Ciudadano TV Tariq Ali, es escritor, director de cine e historiador pakistaní, nacido en 1943, de familia comunista. Estudió en Oxford ciencias políticas y también filosofía. Crítico de la guerra de Vietnam y de las políticas exteriores de Estados Unidos e Israel. Además, militante de izquierda desde 1960, colaborador en el Partido Trotskista y asesor del canal Telesur. Ha sido permanente crítico de las políticas económicas neoliberales. En 2010 participó en la elaboración del guión del documental Al Sur de la Frontera, del director estadounidense Oliver Stone, sobre los gobiernos izquierdistas en el poder en América Latina. Y precisamente sobre eso queremos hablar. Señor Ali, bienvenido. Quisiéramos preguntarle, León Trotsky planteó la revolución permanente, que no es sino la revolución mundial. A su juicio, ¿podría ser la Alianza para los Pueblos de Nuestra América, esta organización naciente desde Venezuela, nos referimos al ALBA, el embrión desde donde nazca esa revolución, tomando en cuenta lo que decía también Lenin, que la revolución socialista debe ser global para ser duradera? Yo creo que los dos líderes de la revolución rusa, soviética, Lenin y Trotsky, estaban convencidos de que si es que la revolución era aislada iba a colapsar. Entonces los dos estaban haciendo todo lo posible para motivar, para empezar una revolución en Alemania. Y estuvo muy cerca. Y si la revolución alemana hubiera tenido éxito, toda la historia europea habría sido distinta. Entonces ese me parece un punto relevante para comprender lo que está sucediendo en Sudamérica hoy. No significa que todos los países cambian al mismo tiempo. Significa que puedes empezar en Venezuela, pero luego ayudas a esparcir este cambio en otros países del continente. Y la victoria de Hugo Chávez en 1999 fue como un incendio en la pradera que para todo este continente. Les dio a muchas personas en este continente de Sudamérica mucho valor y mucha esperanza. Y se esparció rápidamente a Bolivia, Ecuador, de forma distinta en Argentina.
tuvo un impacto muy fuerte en el PT brasilero, y Lula y Dilma dijeron: no vamos a ser utilizados por Estados Unidos para desestabilizar estos países. Entonces es verdad lo que tú dices, pero el desarrollo algunas veces será desigual y algunas veces se va a combinar. Esto es lo que es la historia. Pero ciertamente Sudamérica es el continente importante que ofrece a la gente esperanza. ¿Hacia dónde avanza Sudamérica en relación a lo que usted nos dice? Comenzó la revolución desde Venezuela y se fue expandiendo por Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil en su forma también. ¿Qué podemos esperar los latinoamericanos de ese despertar, de esa gran patria como soñó el libertador Simón Bolívar? Me parece que lo que obtenemos es un modelo para otras partes del mundo. En Europa está empezando ya. Mucha gente joven en Europa se está preguntando ¿por qué no podemos hacer lo que está sucediendo en Sudamérica? Entonces se ha construido un puente que va de Sudamérica a Europa. Pero obviamente el proceso tiene muchos enemigos. La élite europea, los Estados Unidos de Norteamérica, ellos no van a tratar o no van a detenerse tratando de votar estos regímenes. Usualmente lo van a hacer dando dinero a la oposición. Ocasionalmente lo harán con violencia, pero no se van a rendir. Por lo cual es supremamente importante que estos procesos lleguen a países como Colombia y México, especialmente México. Porque si México se convierte como una república bolivariana, y entonces eso va a tener una gran importancia debido a los lazos que tienen los mexicanos con los norteamericanos y las familias que están en ambos lados. Y no debemos creer que el proceso se ha terminado. Va a ser de muy corto plazo una visión así. Usted ya nos ha dicho de cierta forma en general cómo miran los europeos, los norteamericanos al movimiento que surge en América Latina, pero en particular, ¿cómo miran a Ecuador? ¿Cómo miran a la Revolución Ciudadana? Entonces lo pueden ver por medio del Internet. La gente joven ya no lee periódicos, sino que va directo al Internet. Entonces, por ejemplo, gracias a la situación con Julian Assange, mucha gente joven se involucra y empieza a buscar qué es Ecuador, dónde está, qué está pasando, qué está sucediendo, por qué ahí. Y así es como la gente joven de hoy en día se está educando y obtiene información. ¿Cómo las redes sociales que menciona usted han hecho frente a esos grandes monopolios de la comunicación que tratan de tergiversar la información que de aquí surge, que tratan de satanizar a un gobierno, acusándolo más bien de dictatorial, acusándolo de que no se respeta la libertad de expresión? Amnistía Internacional, por ejemplo, decía que aquí se criminaliza la protesta. En Ginebra, la Organización de Naciones Unidas dijo que Ecuador era un país donde no se respetaban los derechos humanos, o ciertos países dentro de esa Organización de Naciones Unidas. ¿Cómo mira usted ese fenómeno de las redes sociales? El hecho de estas redes privadas, de los medios privados, es que en los últimos 20 años se han convertido en son parte de la élite. La mayoría de ellos no son independientes. Lo que ven es que su trabajo es ayudar al sistema. Cuando pide austeridad en el hogar, cuando se lanza a pelear guerras afuera, defienden el sistema y desafían a sus enemigos. Creo que debemos responderles de una forma satírica y humorística, no tomarles muy en serio, porque mucho de lo que escriben son chistes, son bromas que se pueden tomar muy ligeramente y se lo puede demostrar así. Entonces se podría tener un comediante una vez por semana analizando lo que están diciendo qué es lo que está pasando y riéndose. Entonces, porque definitivamente estos medios privados siempre estuvieron completamente opuestos a Correa, Morales y a todos estos líderes. Sin embargo, ganamos. Las personas no creían que esto iba a suceder. Entonces, esto no me preocupa tanto siempre y cuando los gobiernos se mantengan fuertes y los medios públicos se mantengan con un nivel muy alto. Creo que muchas veces nos obsesionamos demasiado con los medios. Y es muy importante porque en momentos de guerra se vuelven muy opresivos, pero en muchas partes del mundo no se los toma muy en serio. ¿Cómo entender entonces este fenómeno social que usted explica? Ya no se les debe tomar en serio a los medios de comunicación, sobre todo a ciertos medios de comunicación, sobre todo cuando vemos que, por ejemplo, en Ecuador el 80% de la población acepta
al presidente Rafael Correa como presidente, justamente como jefe de Estado, como mandatario de los ecuatorianos, a pesar de la campaña sistemática que se da en los medios de comunicación, una campaña de desprestigio, una campaña de deshonra, donde incluso con términos soeces se refieren al primer mandatario. Es porque muchas veces las personas ven la televisión no para obtener la verdad, sino para entretenimiento. Entonces, cuando la gente ve telenovelas, ve shows de realities, etc., la gente ve todo este tipo de absurdeces sin tomárselos muy en serio. Entonces, pero no van a escuchar cuando les dicen no voten por Correa, no voten por Chávez, porque la gente no es estúpida. Entonces, la oposición y los medios privados sí tratan a las personas como si fueran estúpidas, pero no lo son. Y por eso tienes estos huecos tan grandes entre la popularidad de los líderes y lo que los medios dicen, o en los shows, porque en los programas. Entonces, lo que yo digo a lo largo de toda Sudamérica es, hay que combatirlos, pero encontremos la mejor manera para hacerlo. ¿Cuál es la mejor manera? La mejor forma, como dije antes, es la sátira y el humor. Entonces, una vez por semana demuestren lo que están diciendo, porque están equivocados, y hablen con la gente normal. Y la segunda cosa es dar a la gente normal, común y corriente, una voz. Las condiciones en las que viven, cuáles son sus verdaderas necesidades, y algo que los medios de oposición no pueden hacer. Y explicar por qué estas condiciones son malas y qué está sucediendo. Entonces, ejercer poder en 5 países de Latinoamérica no es algo pequeño, no es algo poco importante, y esta vez no hay cómo desperdiciarlo. Usted ha sido un crítico de la política exterior de Estados Unidos. Detrás de estas grandes corporaciones mediáticas está también la voz de ese imperio del norte. Sí, completamente. Los medios de Estados Unidos de servir da apoyo al sistema, no hay mucho periodismo de investigación y los medios alternativos son buenos pero muy débiles. Entonces, Amy Goodman, el show de Amy Goodman que es Democracia Ahora, Democracy Now, es muy bueno, pero solo 3 millones lo ven, que parece un número grande, una figura grande, pero en verdad para Estados Unidos no lo es. Quisiéramos también saber cómo mira usted el renacer de América Latina. Ya lo habíamos dicho en varios aspectos, pero quisiera precisar sobre uno en especial. Ecuador está próximo a cumplir 203 años desde la independencia, la primera independencia de España. Ahora el presidente Correa ha dicho que se está construyendo la segunda y definitiva independencia y ha marcado hitos, como por ejemplo priorizar la inversión social por sobre encima del pago de la deuda externa. ¿Cómo mira usted? ¿Los estadounidenses o el gobierno de Estados Unidos mira eso como una amenaza? Entonces me parece que por primera vez muchos países en el continente son verdaderamente soberanos e independientes, porque primero estuvo España, que ocupó este continente. Entonces, aunque no se deshizo de la población indígena, fue muy brutal. Entonces, como precautuló Bolívar desde Jamaica, empieza a surgir un nuevo imperio, un nuevo gran imperio. Y ese es los Estados Unidos de Norteamérica. Y claro, tenía razón. Y obviamente Estados Unidos se convirtió en el poder dominante en Sudamérica. Solían decir, este es nuestro patio trasero. No vamos a tolerar interferencia de afuera. Esa era la doctrina de Monroe. Y lo hicieron. Y muchos años después, un general norteamericano que estaba retirado, está jubilado, bueno, ahora he tenido tiempo de pensar, y siento que nuestro gobierno ha utilizado a nuestros militares como una mafia, para entrar a Centroamérica, ocupar países y todo para los intereses de las corporaciones. Y lo han hecho durante mucho tiempo. Hoy hablan de libertad. Pero ¿dónde estaba la libertad cuando pusieron a Pinochet en el gobierno? ¿Dónde estaba la libertad cuando pusieron a los generales en Argentina? ¿Dónde estaba la libertad cuando pusieron a los generales en el poder en Brasil? Entonces, para ellos la libertad ha sido una palabra muy conveniente. Y la revolución sudamericana en contra del neoliberalismo fue la primera en el mundo. Y esto hizo que sucediera a lo largo de todo el continente. Entonces eso ha provocado que muchos líderes en los países de Arabia, de la península arábica, se acerquen a Chávez y le susurren, usted dice muchas cosas que estamos de acuerdo con usted, pero no podemos decirlo.
Y esta independencia es muy importante. Es por eso que Julian Assange quiere tener asilo aquí en Sudamérica. A pesar de que Amnistía Internacional, a pesar de que Reporteros Sin Fronteras, a pesar de que ciertas organizaciones de defensa de los derechos humanos han acusado a este país de no garantizar precisamente esos derechos humanos, Julian Assange escogió Ecuador, entre otras por las razones que usted menciona. ¿Cómo lee usted los Wikileaks que fueron revelados por Julian Assange? ¿Develaron precisamente la verdadera política internacional exterior de los Estados Unidos? Los Wikileaks fueron la revelación más sistemática de la forma en que los Estados Unidos manejan el mundo. Ya todos sabíamos, pero los Wikileaks proveen la evidencia. Y eso es lo que no le gusta a los Estados Unidos. Y por eso es que las revelaciones de los Wikileaks han sido tan importantes. Han hecho más profunda la democracia, porque a menos que eduques a tus ciudadanos, en verdad no saben por qué lado votar. Y Wikileaks ha sido una gran herramienta para esto. Y ha alentado a hackers jóvenes que entren y participen en esto y ayuden a develar las verdades. Entonces, si los norteamericanos creen que si al detener Julian Assange va a acabar con el movimiento, se equivocan. Pero se están volviendo muy hostiles y agresivos de la forma que están tratando ahora a los hackers. Desde su experiencia, ¿qué pasaría si es que Julian Assange es extraditado a los Estados Unidos? ¿Cuál sería el futuro que le esperaría? No puede ser deportado a Estados Unidos. Puede ser deportado a Suecia y no sabemos qué está programando la inteligencia sueca con los Estados Unidos, que un día está caminando por la calle y después ha desaparecido. Si lees las novelas de Stieg Larsson, tienes una buena visión de cómo es la sociedad sueca. Entonces, me parece que Julian Assange estará en problemas si es que se deporta a Suecia. Por lo tanto, apoyo fuertemente para que Julian Assange se le dé el asilo aquí en Ecuador. Más de 5.000 firmas han sido recogidas en todo el mundo entre actores, cineastas, historiadores, escritores, etcétera, que se han solidarizado con la causa de Julian Assange. ¿Cuál sería su mensaje para el gobierno ecuatoriano? Me parece, yo espero que sí le den asilo. De momento el problema es el gobierno británico. Entonces me parece que el gobierno ecuatoriano en verdad está tratando de gestionar las cosas para que cuando Gran Bretaña se lo permita, darle el asilo. Pero de momento el gobierno británico no está de acuerdo. Entonces hay que aplicar presión a ellos. ¿Se puede esperar algo de Inglaterra en ese sentido? El problema es que Gran Bretaña no tiene soberanía ni independencia. Sí, es un estado vasallo de Estados Unidos. Entonces no vale la pena esperar mucho de ellos. Pero me encantaría mucho equivocarme y llevarme una sorpresa. Y seguramente los pueblos del mundo también quisieran equivocarse. Señor Tariq Ali, muchísimas gracias por su entrevista concedida al Ciudadano el día de hoy. De esta forma llegamos a la parte final. Hacemos una pausa y ya regresamos. RTV presentó El personaje.